Bien, vamos a recordar algo de la termodinámica. Sí, Juanjo, a las 8. ¿Todos ven la pantalla? ¿Ven el gráfico que aparece ahí? Ok, gracias. Bien, recordemos, acá trabajamos con los diagramas presión contra volumen. Y estas curvas, esta que aparece acá, esta roja y esta azul, se llaman isotermas. Significa que en todos los puntos de esa curva la temperatura es la misma. Entonces esta curva roja está a la temperatura T1 y la curva azul, todos sus puntos están a la temperatura T2. Recordemos que entre más se alejan las curvas de los ejes presión y volumen, entre más alejadas están, mayor es la temperatura. Dicho eso, ¿cuál de estas dos temperaturas es mayor, la T1 o la T2? Ok, Mauricio y Manuel, es correcto, la temperatura 2, ¿sí? Si me voy alejando de los ejes, va a ir aumentando la temperatura. ¿De acuerdo, Donay? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A través de dos procesos diferentes, vamos a pasar del estado I al estado F. En otras palabras, lo que queremos es aumentar la temperatura de un sistema o un gas, digamos. Inicialmente está a la temperatura T1. Y a través de este proceso, como lo ven acá, llego al estado F y es la temperatura T2. ¿Qué proceso es este de los que ya hemos visto? Este que está en verde. Muy bien, Mauricio, es un isocórico, es a volumen constante. Excelente. Y también voy a aumentar la temperatura, pero otro proceso, pasando de este estado I a este estado F', a través de este. ¿Y este qué proceso es? Isobárico, de acuerdo. Muy bien, Hugo y Mauricio. Es a presión constante. Entonces, vemos que puedo aumentar la temperatura de T1 a T2, ya sea con un proceso a volumen constante o con un proceso a presión constante. Ahora, ¿qué vamos a analizar acá? El gasto energético que se da en el proceso isocórico y en el proceso isobárico. Y nos dice acá el texto, cuando un gas se calienta a volumen constante, no se realiza trabajo. Y eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que en el proceso isocórico no hay trabajo. De tal forma que el calor se utiliza para incrementar su energía interna y por tanto su temperatura. Recordemos la primera ley, vamos a hacer acá. La primera ley de la termodinámica, si recordamos, delta U igual a Q menos W. Cambio de energía interna igual al calor menos el trabajo. Y nos está diciendo que si es a volumen constante, el trabajo es cero. En otras palabras, el cambio de energía interna va a ser igual al calor. ¿Qué significa esto? Que todo el calor que se está dando en el sistema, ya sea que lo absorba o lo rechace, está sirviendo para que se dé un cambio de energía interna. El caso nuestro, estamos planteando acá, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la temperatura. Por lo tanto, si está aumentando la temperatura al pasar del estado I al estado F, significa que el sistema está absorbiendo calor. Y como la temperatura, si recordamos, es un factor que influye en la energía interna, en otras palabras, la energía interna depende directamente de la temperatura, quiere decir que si la temperatura aumenta, el cambio de energía interna es positivo. O sea, en otras palabras, la energía interna también aumentó. Si la temperatura disminuye, el cambio de energía disminuye y por lo tanto es negativo. Pero repitiendo, para nuestro caso, la temperatura está aumentando. Para ello tiene que absorber calor
para poder lograr que aumente la temperatura y por consiguiente voy a tener un cambio de energía interna positivo. Pongámosle valores. Imaginémonos que la cantidad de calor que se utiliza es 1000 joules. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo el calor que se está absorbiendo es el que se utiliza para aumentar la temperatura y que haya un cambio de energía interna. ¿Vamos bien hasta ahí? Gracias, Juanjo. Ok, Hugo. Vamos a repetir acá este párrafo. Cuando un gas dice se calienta a volumen constante, no se realiza trabajo de tal forma que el calor se utiliza para incrementar su energía interna y por tanto su temperatura. O sea que todo el calor, todo se utiliza para que ocurra ese aumento de temperatura. Ahora, ¿qué sucede si el gas se calienta a presión constante? Que es este otro proceso. Si el gas se calienta a presión constante, se expansiona. Lógicamente, va a aumentar su volumen. Y se realiza trabajo de tal manera que solo parte del calor absorbido es utilizado para incrementar su energía interna y su temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es a presión constante, ahí sí hay trabajo, ¿verdad? El trabajo es diferente de cero. Entonces, ¿cómo sería el cambio de energía interna? Sería siempre Q menos W, ¿verdad? Pero ahí está absorbiendo calor. Ahora, para que se dé ese mismo cambio de energía interna, este que tengo acá, de 1000 joules, ¿qué significa? Necesito una mayor cantidad de calor. Imaginémonos que el calor es 1500 joules. Por lo tanto, para hacer ese mismo cambio de temperatura, el trabajo tendría que ser 500 joules. De tal manera que el cambio de energía interna otra vez va a ser 1000 joules. ¿Por qué van a ser iguales los cambios de energía interna? Porque el delta T es el mismo. Estamos cambiando de temperatura T1 a temperatura T2 en ambos procesos, ya sea a volumen constante o a presión constante. Pero ¿qué observamos acá? Lo que nos dice que no todo el calor se ocupa. Y estamos viendo acá que de los 1500, ¿cuánto ocupó? Pues solo ocupó 1000 para hacer ese cambio de, perdón. Sí ocupó los 1500, pero no es todo. ¿Por qué? Porque hay una parte de el trabajo, que es el que me está influyendo, para llegar a los 1000 joules que habíamos puesto como ejemplo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que para aumentar la energía interna o la temperatura de un gas, se necesita más calor si el proceso se realiza a presión constante que si se realiza a volumen constante. Y eso lo vemos acá. A volumen constante, ¿cuánto calor necesito? 1000 joules. A presión constante necesito más calor. Necesito 1500 joules para hacer ese mismo cambio de temperatura. Dado eso, que se necesita más calor cuando el proceso es a presión constante, se cumple lo siguiente: que la capacidad calorífica de un gas ideal a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. Como hemos visto hasta ahorita, en los líquidos y los sólidos tienen un calor específico o una capacidad calorífica que la consideramos constante y se supone en todos los casos esa presión constante. Pero acá, en los gases, vamos a hablar de dos capacidades caloríficas y dos calores específicos, uno a presión constante y otro a volumen constante. Que el que tiene el valor a presión constante siempre va a ser mayor que el calor específico o capacidad calorífica a volumen constante, por lo que acabamos de explicar acá.
que se necesita más calor si el proceso es a presión constante, comparado con el proceso si fuera a volumen constante. De tal manera que se cumple esto. Esto es para las capacidades caloríficas, que la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más el número de moles por la constante universal de los gases. Si se divide todo esto entre el número de moles, obtenemos la relación para calores específicos. Y esta es la que vamos a ocupar, de calores específicos. El calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más R. Esto se cumple para los gases ideales. Si consultan bibliografía, en los libros van a encontrar que Cp menos Cv es igual a R. Así la encuentran esta ecuación, pero es la misma. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de gases, los monoatómicos y los diatómicos. Aquí están los valores de Cp y Cv. Para un monoatómico, 5 medios de la constante R y Cv, 3 medios de la constante R. Observen que Cp es mayor que Cv. Y para el diatómico, 7 medios R, el Cp, y 5 medios R, el Cv. Siempre el Cp mayor que el Cv. ¿Se entiende lo que he explicado hasta el momento? Ok, Juanjo. Perfecto, Mauricio. Los demás, si alguien tiene una pregunta, pues hágala en este momento. Excelente, ingeniera. Gracias. ¿Y los demás qué dicen? Gracias, Hugo. Bien, visto esto. Gracias, ingeniero. Vamos a ver las aplicaciones en los procesos que ya conocemos. El primero, el proceso isobárico. Ya vimos que es a presión constante. Y ya vimos que se cumple que delta U es igual a Q menos W. ¿Cómo calculamos acá el calor? Como NCP delta T. Obsérvese que acá va CP porque el proceso es a presión constante. Así calculamos el calor. Para sólidos y líquidos, si recuerdan, es MC delta T. Pero acá como son gases, hablamos de moles. Y sería NCP delta T. Y el trabajo es el área bajo esta gráfica. Viene a ser el valor de la presión, que es la misma en ambos puntos o en ambos estados, multiplicado por el cambio de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. O volumen final menos volumen inicial. Vemos acá, se han dibujado las isotermas. Esta línea que pasa acá, esta curva pasa por el estado 1, es la temperatura 1. Y esta línea curva que pasa por el estado 2 es la temperatura 2. Son las isotermas. Ahora aquí, como está aumentando el volumen, decimos que es una expansión. Pero se puede dar el proceso inverso. Pasar del estado 2 al estado 1. O sea, suponiendo que es reversible el proceso. Al pasar del estado 2 al estado 1, este trabajo, ¿qué le va a suceder? Se va a volver negativo, porque el cambio de volumen va a ser negativo. Va a pasar de un volumen mayor a un volumen menor. Ahí ya va a ser una compresión. Entonces se puede dar una expansión isobárica y una compresión isobárica. ¿En qué va a cambiar? Pues el trabajo. En la expansión, el trabajo es positivo. En la compresión, el trabajo es negativo. Y por consiguiente van a cambiar los signos de estos también. Y esta ecuación que ya la conocían, hasta hicieron una práctica de laboratorio donde la aplicaban, que es para
el proceso a presión constante. Volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Eso es para el isobárico. Bien, ya habiendo calculado Q y W, pues hacemos la resta y encontramos el cambio de energía interna. Ahora el proceso isocórico, volumen constante, que también lo acabamos de ver ahí. Estamos dando acá. Como está aumentando la presión, pues estamos comprimiendo el gas. Más sin embargo, los volúmenes no cambian. El volumen inicial es igual al volumen final. Aparecen nuevamente las isotermas, estas azules, y el aumento de presión. En ese proceso ya habíamos dicho que el trabajo es cero. Y si el trabajo es cero, ¿a qué se reduce la primera ley? Que el cambio de energía interna es igual al calor. ¿Cómo calculamos el calor? Observe ahora que es NCV delta T. Si ven, es la misma ecuación anterior, acá es NCP delta T, pero el que cambió, el calor específico. Aquí es el calor específico a volumen constante porque el proceso es a volumen constante. Entonces encontramos el calor como NCV delta T. Hallando el calor, ya tengo el delta U. Y esta es la otra ecuación que también ya la conocen ustedes. Para un proceso a volumen constante, presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Siguiente proceso es el proceso isotérmico a temperatura constante. Solo vemos una isoterma, que es esta curva que pasa del estado 1 al estado 2. Como aquí no cambia la temperatura, por lo tanto, tampoco cambia la energía interna. Y por eso nos dicen acá que el cambio de energía interna es cero. Entonces, la primera ley se reduce a que el calor es igual al trabajo. En este caso, es una expansión isotérmica. Está aumentando el volumen, pero también puede darse una compresión cuando pasamos del estado 2 al estado 1. Lo hacemos reversible. Se comprimiría. Entonces puede haber una expansión isotérmica y una compresión isotérmica. Y esta ecuación que ya la conocen, presión 1, volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Aquí hacen falta unas ecuaciones que se le olvidó a la secretaria ponerlas para un isotérmico. Las vamos a escribir acá. De acuerdo, Hugo. Como el proceso isotérmico es la única isoterma que vamos a ver ahí, porque no hay cambio de temperatura, es correcto lo que tú dices. Ahora, ahí hay falta. Hemos llegado a que en el isotérmico el delta U es cero y Q es igual a W, pero ¿cómo llamamos W o Q? Pues aplicamos esta ecuación. nRT, logaritmo natural de el volumen final. Vamos a ponerlo así, volumen 2 entre volumen 1. Aquí sería el trabajo 1, 2. Esta es la ecuación. nRT. Aquí me preguntan cuál temperatura, la 1 o la 2. Pues cualquiera, porque es la misma, lo que nos acaba de decir Hugo, ¿verdad? Solo hay una isoterma. Y aquí, por eso no le hemos puesto ni T1 ni T2, porque es la misma. Aquí siempre es el volumen final entre el volumen inicial. Ahora, también se puede escribir en función de las presiones. De acuerdo, Juanjo. El trabajo 1, 2 se puede escribir como nRT, logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. ¿Y de dónde viene eso? Pues de esta ecuación. ¿Sí? Esta vez. Si ustedes la ponen como volumen 2 entre volumen 1, va a ser igual a presión 1 entre presión 2. Por eso podemos escribir de esta manera también la ecuación del trabajo. Y aquí podemos seguir jugando. Sabemos que la ecuación de estado es PV igual a nRT. Y si hablamos del estado 1, aquí sería temperatura 1, volumen 1, presión 1.
Entonces esta ecuación la puedo escribir en lugar de poner nRT, puedo escribir el producto presión por volumen. Entonces la puedo escribir así. Presión 1, volumen 1, logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. Y sigue siendo válida. Ahora, si nos referimos al estado 2, también la puedo escribir así. Trabajo 1, 2, puede ser presión 2, volumen 2, logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. ¿Y dónde más podemos seguir jugando con ella? Con los volúmenes. Acá. Trabajo 1, 2, puede ser presión 1, volumen 1, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y también puedo escribir presión 2, volumen 2 por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. ¿Ven la diversidad? Todos, con todas las ecuaciones, el resultado debe de ser el mismo. Una vez conociendo el trabajo, pues ya vimos acá que el trabajo es igual al calor. Ya tenemos el calor. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando sea una expansión. Trabajo y calor positivos. Cuando sea una compresión, pues ambos van a ser negativos. ¿Se entiende todo eso? Ok, Hugo y Juanjo, gracias. Gracias, Karen. Bien, nos falta un proceso, ya vimos a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante. Este es uno que lo hemos mencionado, pero no lo hemos visto todavía cómo es su gráfico, el proceso adiabático. Ya hemos hablado de superficies adiabáticas en los calorímetros, son superficies que no dejan entrar ni salir el calor. Entonces, nos dice acá que un proceso adiabático es aquel en que no hay intercambio de calor. ¿Intercambio con quién? El sistema con los alrededores. Por lo tanto, el valor del calor es cero. Y en la primera ley, si Q vale cero, nos queda que el cambio de energía interna es igual a menos el trabajo. Como es la gráfica, pues también es una curva, lo podemos ver acá, está roja, y vemos las isotermas. Esta azul es la temperatura de 1 y esta otra curva es la temperatura de 2. El volumen está aumentando de un V1 a V2, es una expansión adiabática y la presión está disminuyendo. ¿Qué le está pasando a la temperatura? ¿Aumentando o disminuyendo? Ajá, cuéntenme. ¿La temperatura está aumentando o está disminuyendo? Desaparecieron todos. ¿Por qué con duda, Kevin? ¿Qué dijimos de las isotermas, Kevin? A medida que se alejan de los ejes presión-volumen, ¿qué pasa con la temperatura? Esas isotermas van a ser mayores o menores a medida que se alejan de los ejes. Ajá, aumentan. Ajá, entonces ¿están de acuerdo con Kevin lo que dice ahí con duda? Que la temperatura está disminuyendo. Ahora sin duda, Kevin, con certeza, ¿aumenta o disminuye la temperatura al pasar del estado 1 al estado 2? Muy bien, es correcto, Kevin, excelente.
La temperatura está disminuyendo, viene de una isoterma mayor a una menor. La presión está disminuyendo y el volumen está aumentando. Eso ocurre en una expansión adiabática. Muy bien. Pero también se puede dar la compresión, el proceso inverso, o sea, pasar del estado 2 al estado 1. Esa va a ser una compresión adiabática. Volumen va a disminuir, la presión va a aumentar y la temperatura va a aumentar. Ahora, ¿cómo hallamos el trabajo en estos procesos adiabáticos? Aquí está la ecuación. Presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, entre 1 menos gamma. Aquí aparece este factor gamma. Gamma no tiene un nombre, así se dice nada más. El factor gamma es el cociente entre el calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. Cp entre Cv. Y se cumplen todas estas ecuaciones que ustedes ven acá para hallar presión o volumen. Se parece a la ley de Boyle pero aquí tiene exponente el volumen, ese gamma. Aquí temperatura y volumen a la gamma menos 1 y temperatura y presión a la elevado a la 1 menos gamma entre gamma. Ahora, en los adiabáticos este es el factor importante, este señor gamma. Ahora les pregunto, como ya vimos, para un gas monoatómico y un diatómico, ¿cuánto vale Cp y Cv? ¿Cuánto sería el gamma para un monoatómico y el gamma para un diatómico? Para aquellos que no anotan, aquí están los valores de monoatómico y diatómico, Cp y Cv. ¿Cuánto sería el gamma para el monoatómico y para el diatómico? Ajá, están dividiendo Cp entre Cv, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Vale, el ingeniero Núñez ya les dio ahí para el monoatómico. Hugo, sí sería eso, pero sin la R. Porque tú divides 5 medios R entre 3 medios R. Se eliminan las R. Te quedaría el 5 tercios, que es el mismo valor que ha dado el ingeniero Núñez ahí, con decimales, 1,67. ¿Está claro, Hugo? Claro, se cancelan R con R. Ujú. Ajá, y de la misma manera para el diatómico. Gerson, muy bien. 7 quintos. Ok. O 1,4 como nos dice Hugo. Ahí está. Entonces, de esa manera determinamos cuánto es el gamma para un monoatómico y para un diatómico. Sí, es correcto, es un factor adimensional. Es como dice Hugo, es adimensional, muy bien. Todos los gases tienen su valor de gamma. Aquí, como son gases ideales, pues estamos viendo un valor constante para monoatómicos y para diatómicos. Ya cuando en fisicofarmacia vean los gases reales, ahí ya va a cambiar la cosa. Va a depender de ciertas condiciones a las que se encuentra el gas, así va a ser su valor de Cp, así va a ser su valor de Cv y por consiguiente el valor de gamma. Porque van a ver ya en esa asignatura que Cp y Cv dependen de la temperatura. Hay una dependencia de eso. Pero aquí lo vamos a considerar constantes porque estamos idealizando los gases. Bien, visto todo eso, pues vamos a hacer un ejemplito, pero
No vamos a hacer este. Vamos a hacer uno que esté en la guía por el factor tiempo, porque estos ejemplos son largos. Vamos a hacer uno que les traigo acá, pero antes de que se me olvide, hay otra ecuación que no aparece ahí, que es esta, que el delta U es igual a NCB delta T. Esta se cumple para todos los procesos. Si es que la anotan, cambio de energía interna es igual al número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Eso no aparece ahí, pero funciona para todos los procesos. Y me gustaría que me dieran ejemplos de gases monoatómicos antes de hacer el ejemplo. Ok, Mauricio, Brian, ¿es correcto? Ya nos dieron el primero ahí. El helio es un monoatómico, muy bien. Ajá. Si conocen otro, me dicen, o diatómicos, ustedes me especifican. Química de bachillerato. Stephanie, ese es monoatómico, ¿verdad? Ahí me corrigen si pongo mal el símbolo. Ajá. ¿Cómo se llaman esos gases que me están diciendo? Helio, neón. Ahí está, lo que dice Hugo. Los gases nobles. Ajá. ¿Cuáles son los otros? Creo que esos son, va. Esos son los símbolos, ¿están bien? El xenón, ahí está. Ok, gracias, Mauricio. Ajá, y diatómicos. Ahí está Gerson, nos ha dado una gran gama. Ok, muy bien. Y Mauricio nos da el oxígeno, Gerson, hidrógeno, oxígeno, cloro, nitrógeno. Excelente. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es la masa molar del oxígeno? ¿Están de acuerdo con Hugo? ¿Están de acuerdo con Mauricio que lo aproximó? Se fijaron lo que pregunté, ¿verdad? ¿Qué pregunté? ¿Qué es eso de 16 una? Me acaban de decir que el oxígeno es diatómico. ¿Cuánto es su peso atómico? Ajá, ya cambió la cosa, va. Peso atómico, ¿a dónde lleva la tilde atómico? Ya no me acuerdo. Aquí, vale, gracias. Gracias, Hugo y Stephanie. Manuel dice que nos faltó el radón, helio, neón, argón, criptón, xenón. Sí, correcto. ¿Y el radón cómo es? Es Rn, va. Gracias. Va, el peso atómico del oxígeno es este, va. Así sería, ¿verdad? La masa molar, 32.
Y Hugo, no sé qué escribiste ahí. El xenón. Ah, no, hombre, ese es nuevo. Ese sí no me lo puedo, mira. Ok. Bye. Hugo nos dice el Oganesón. Nuevo para mí. Entonces se cumple esto. Peso atómico es 16, la masa molar 32 porque es diatómico. Tengan cuidado con los gases diatómicos. No les vaya a olvidar eso, con todos los que mencionaron ahí. Porque en la mayoría de problemas no les dan eso. Ustedes tienen que encontrar la masa molar. Bien, visto eso, vamos a intentar hacer este ejemplo por partes. No nos va a alcanzar el tiempo hoy. Este está en la guía de discusión, en el número 2. Nos habla de 10 litros de un gas ideal diatómico. A la presión atmosférica se comprime isotérmicamente a 27 grados Celsius hasta un volumen de 2 litros. Luego se deja expandir adiabáticamente hasta un volumen de 10 litros, regresando a sus condiciones iniciales. Representa el proceso en un diagrama presión contra volumen. Bien, aquí no nos dan el diagrama, nosotros lo tenemos que hacer y sabemos que si es un diagrama presión contra volumen, lo que necesitamos pues son valores de presiones y volúmenes para poder hacer ese gráfico. Pero
¿Y ahora me escuchan? Excelente, no sé qué pasó. Gracias, Inga, que me avisó. Vaya, Inge. ¿Y dónde andaba, pues, Juanjo? ¿Se ve la pizarra? Sí, Inge, se ve. Ok, gracias. Bueno, no sé a dónde terminó, volvamos a comenzar. Decíamos que el estado inicial, lo vamos a llamar con el subíndice 1, me dice que son 10 litros, es el volumen 1, de un gas ideal diatómico y les preguntaba cuánto era Cp, Cv y gamma, aquí los puse yo ya. Por ser diatómico, el Cp es 7 medios por R, el Cv es 5 medios por R y el gamma 7 quintos, al dividir Cp entre Cv. Me dice después que está a la presión atmosférica. Entonces la presión 1, ya que tenemos litros, vamos a trabajar con atmósferas, es una atmósfera. Y se comprime, dice, isotérmicamente a 27 grados Celsius. ¿Cuánto sería entonces la temperatura 1 si son 27 grados Celsius? Ajá, gracias Hugo. Eso es 300.15 Kelvin. Muy bien. Se comprime. Vamos a ver. Vamos a tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. Pero dice que se comprime isotérmicamente. Significa que la temperatura 2 es la misma 1. 300.15 Kelvin. Y vamos a poner que esto es a temperatura constante. Es isotérmico al pasar de 1 a 2. Hasta dice un volumen de 2 litros. Significa que este volumen 2 es 2 litros. Luego se deja expandir adiabáticamente hasta un volumen de 10 litros. Dice. Entonces, de aquí para acá va a haber una presión 3, un volumen 3 y una temperatura 3. ¿Hasta qué volumen dice? Hasta un volumen de 10 litros. Y dice que el proceso es adiabático. De aquí para acá, adiabático. Bien, esa es la información que me da. Ah, pero dice también que regresa después a sus condiciones iniciales. ¿Qué significa? Que del estado 3 regresa al estado 1. ¿Y de qué manera? El problema no le especifica, pero ¿qué vemos igual en el estado 3 con el estado 1? ¿Qué tienen igual? Muy bien, Hugo, el volumen. Significa entonces que para pasar de 3 a 1 se dio ese proceso a volumen constante. No cambió el volumen de 3 a 1. Entonces, ¿qué procesos tengo acá? Pues en el primer paso de 1 a 2 tengo un proceso isotérmico, en el paso de 2 a 3 un proceso adiabático y en el paso de 3 a 1 que regresa al estado inicial un proceso a volumen constante, isocórico. Bien, para poder hacer el gráfico o el diagrama, presión de todos los estados,
Hoy sí, ¿me escuchan otra vez? Bien, gracias. O es el hacker que no quiere o la ciencia no quiere llegar a sus mentes. O quizás yo toco algo y no sé. Bien. No, no es el Inter, Juanjo. Algo quizás toco yo ahí. O es el destino que no quiere, va. Bien, tenemos que hallar entonces la presión 2, que es lo que hace falta acá. Veamos las incógnitas. La presión 2, la presión 3 y la temperatura 3. Como hallamos esa presión 2, podemos trabajar con si ven acá, en el paso de 1 a 2, que es a temperatura constante, isotérmico, se cumple la ecuación de presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Correcto, lo que nos dice Hugo. Muy bien, gracias. Ahí está. Entonces escribimos presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y despejamos ahí la presión 2. Presión 2 sería presión 1 por volumen 1 entre el volumen 2. Tuvimos presión 1, un ATM, volumen 1, 10 litros y volumen 2, 2 litros. Y esto nos daría 5 ATM. Ahí tenemos ya la presión 2. Vamos a escribir entonces acá arriba. La presión 2 es 5 atmósferas. Ok. Y ahora, para hallar la presión 3 y temperatura 3, ¿qué se les ocurre? Si lo queremos trabajar con el proceso isocórico, podemos ver que no disponemos. O sea, si quiero trabajar del 3 al 1, lo único que conozco es el volumen. No conozco eh, ni esta presión ni esta temperatura. No puedo trabajar con esa ecuación. Pero sí puedo trabajar con, veamos, presión 2, volumen 2. Ajá. ¿Pero qué le falta a esa ecuación, Hugo? Porque ahí lo estarías viendo como que fuera... No, 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 Hugo, no. Recordemos las ecuaciones de adiabático. Vamos a verlas acá. Aquí están. Vean esas que están ahí. La primerita que tenemos acá, presión 1, volumen 1 a la gamma, igual a presión 2, volumen 2 a la gamma, es la que podemos utilizar, que es lo que le hace falta a la tuya, Hugo. Exacto, eso, gamma. Entonces, podemos trabajar con esa y le escribiríamos, vamos a ponerla por acá. Sería presión 2 por volumen 2 a la gamma, igual a presión 3 por volumen 3 a la gamma, que ahí es donde se está dando el proceso adiabático. Y de ahí despejamos la presión 3. Entonces la presión 3 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma entre volumen 3 a la gamma.
Sustituimos la presión 2. Ya la tenemos 5 atm por el volumen 2, que es 2 litros, elevado a la gamma. Ya vimos que el gamma es 7 quintos. Elevado a las 7 quintos. Y abajo el volumen 3 es 10 litros, elevado también a las 7 quintos. Hacemos esa operación en la calculadora y obtenemos la presión 3. Esto me da a mí. Ok, Hugo. Sí, aproximado 0.53, es correcto. Muy bien, Hugo. ¿Y los demás pueden hacer esa operación? Porque a veces se equivocan ahí con ese exponente, por eso les pregunto. Vamos a poner el valor que nos dio Hugo. Muy bien, Gerson. Es correcto lo que nos dice Hugo y Gerson. Ahí tenemos la presión 3. Ahora, para lo que vamos a calcular el día de mañana, nos van a pedir calor, trabajo y cambio de energía interna en cada proceso. Eh, vamos a necesitar el número de moles en alguna parte. Hallemos el número de moles. Y eso lo podemos hacer con estos tres datos. Con estos tres, voy a hallar número de moles aplicando la ecuación de estado. PV igual a nRT. Sería temperatura 1, volumen 1 y presión 1. Entonces el número de moles sería presión 1, volumen 1 entre NR. ¿Cuánto sería ese número de moles? Sustituyamos esos valores. Qué feo ese despeje que hizo. Y no me dicen. Error aquí, ¿ve? Ahí va la temperatura, ¿verdad? Gracias, Hugo. Ya lo vimos acá. Vayas. Vean cuánto da eso. 1 por 10 entre el producto. ¿Cuál error vamos a ocupar? Vamos a escribir acá. El R 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Con ese R. Ok, Hugo. De acuerdo. 0. Gracias, Gerson. Muy bien. 0.406 mol. Ahora, ¿para qué les dije que calculemos el mol? Porque así se facilita el cálculo de la temperatura 3, que está acá.
Siempre aplicando la ecuación de estado. B3 igual a nRT3. Así puedo hallar la temperatura 3. Hoy sí estaba bien el despejo. Sustituimos ahí. La presión 3, 0.53 por el volumen 3, que es 10, entre el producto del número de moles, que es 0.406, por el R, 0.082. Y a mí me da esto. Ok, perfecto, ahí está. Entonces ya tenemos acá 159.20 Kelvin. Vaya. Entonces ya tengo toda la información necesaria. Permítanme que no sé qué hice. Ahí está. Tenemos presión, volumen y temperatura en el estado 1, presión, volumen y temperatura en el estado 2, igual en el estado 3, y tenemos el número de moles, Cp, Cv y gamma, y la R que utilizamos. Entonces ya tengo toda la información para calcular lo que se me pide. Y para hacer el diagrama que nos está pidiendo en el literal A, necesito presiones y volúmenes que ya están acá. Pero por el factor tiempo nos vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a seguir con este problema. Vamos a hacer el diagrama y ver qué más nos pide. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, Juanjo.